de esto, hay que ver la importancia de los costos indirectos de fabricación, ¿ya? Entonces, como aquí pueden ver, ¿no? Estos costos indirectos de fabricación son esenciales para entender la eficiencia operativa, ¿ya? Entonces, partiremos de esos conceptos básicos. ¿Qué es eficiencia, compañeritos? ¿Alguien? Han avanzado en primer año y segundo año, ¿no? En administración. Licenciado, sí, yo podría acotar que A ver, Daniel. eficiencia es la capacidad para importar, digamos, el tiempo o los recursos que se usen, mientras la eficacia considera el tiempo y los recursos que se usan. Y Bustamante. Bustamante, ya. Para anotarte para la asistencia, ¿ya? Bustamante. Ya. A ver, entonces, cuando hablamos de eficiencia operativa, les hablaba, ¿no ve? En este tema del costeo o de la contabilidad de costos, no solamente en este año, ¿no? Sino van a ver, obviamente, al año en minera, porque en esencia es contabilidad de costos mineros, en petrolera, ganadera es contabilidad de costos ganaderos, agrícolas, dependiendo de la situación. Y bueno, no sé si lo van a ver en quinto, en ambiental, con respecto al, ¿no? Con respecto a, que va es la auditoría operativa, ¿no? Que vamos, les había dicho, ¿no? Hay indicadores y demás cuestiones, tanto a nivel público como a nivel privado, pero generalmente en quinto lo que les van a enseñar es lo del nivel público, ¿no? Que es la Contraloría tiene ya sus indicadores y demás, ¿no? Las 4 Bs y demás. Bueno, seguiremos. También habla sobre la asignación de los recursos en la producción, ¿ya? En la asignación de los recursos en la producción. Entonces, ahora, estos costos, como indica la teoría, tienen que cubrir pues aquellos que no se pueden atribuir directamente a un producto, ¿no? ¿Ya? Pero que son necesarios para la operación general de este proceso. Decíamos, ¿no ven? Los costos indirectos de fabricación o costos indirectos de producción, como lo quieran llamar, ¿ya? Si bien no influyen de manera directa en el proceso de producción, sí lo hacen. Es decir, con estos costos indirectos son necesarios para que se consolide el producto, ¿no? En este caso, ¿ya? Entonces esas cosas, esos términos básicos, por favor, no se olviden, ¿ya? Seguiremos. Y ahora veremos los métodos de distribución de costos indirectos, ¿ya? Dependiendo cuál sea, digamos, el enfoque con lo que lo veas, ¿ya? Existen varios, ¿no? Vamos a ver algunos en esta jornada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso, esta distribución de costos indirectos, ¿ya? Se va a distribuir sobre bases específicas a los departamentos productivos. Habíamos hablado, ¿no? En todo un proceso productivo, o se separa por áreas, o se separa por departamentos, para por unidades, dependiendo que el organigrama de la empresa, ¿no? O el organigrama de la entidad, de la institución donde esté el proceso productivo, ¿ya? Generalmente son por departamentos, ¿no? En este tema de departamento de producción, ¿no? Y ahí puede haber diferentes situaciones, ¿ya? Dependiendo del producto que realice, ¿no? O el servicio que yo brinde. En este caso, obviamente, la distribución puede ser directa o por prorrateo, ¿ya? Dependiendo, obviamente, los factores, ¿no? Es decir, costos indirectos son fáciles de distribuir, ¿no? Algunas preguntas hacíamos, ¿no? La anterior sesión en clase, por ejemplo, no sé, como la luz, el agua. Quizás en el tema de la luz tengo medidores por, no sé, por departamentos. Ah, excelente. Entonces yo voy a saber cuántos kilovatios estoy insumiendo en ese costo, ¿no? Para tal producto, para tal proceso, para tal procedimiento, ¿no? Pero obviamente hay casos en el que no, simplemente todo un medidor es para toda la empresa, entonces es casi imposible, yo diría imposible, hacer la distribución para esta situación, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero bueno, dentro de esto, decíamos, va a haber una distribución que puede ser directa o una que puede ser por prorrateo, ¿ya?
Ahora veamos ese detalle, ¿ya? En este caso está la distribución primaria y secundaria, ¿ya? Como verán, la distribución primaria asigna costos indirectos directamente a los departamentos de producción. Es lo que decíamos, ¿no? Una distribución directa, ¿ya? Mientras, mientras que en este caso la distribución secundaria dice que nos indica que va a referir a la asignación de estos costos de los departamentos de producción, ¿no? Directamente. Esta distinción obviamente es crucial, ¿no? No es lo mismo y eso hay que entenderlo, ¿no? Para ver cómo va a ser la asignación y la distribución. Ojo, en el tema de material directo, material indirecto, mano de obra directa y mano de obra indirecta, era más sencilla la identificación, ¿no? Porque ya sabes lo que es, ¿no? Materiales directos, los que van a influir directamente en el producto. Los indirectos son aquellos que, si bien van a participar del proceso de producción, no van a ser de manera directa. Entonces, era más sencillo la identificación, ¿no? Como habíamos visto antes. En la mano de obra directa e indirecta, mucho más sencillo. Las planillas de la mano de obra directa van a ser aquellas, obviamente, que van a pertenecer a aquellos obreros y aquellas personas que directamente se inmiscuyen en el proceso productivo. Y el tema de la mano de obra indirecta va a ser aquellos que no, si bien participan, pero no son relevantes para el producto final. Hablábamos, por ejemplo, de los supervisores, ¿no? O del gerente de producción en específico, ¿no? Y obviamente ya los gastos administrativos, como habíamos visto en el tema de mano de obra, podrán ser pues las personas que trabajan en la parte administrativa, el contador, los administradores, recursos humanos, me dejo entender, todas esas situaciones, ¿no? Seguiremos. Veremos estos métodos de distribución primaria de costos indirectos entonces, ¿ya? Ya, repetimos, ¿no? Métodos de distribución primaria de los costos indirectos, ¿ya? Dentro de estos métodos de distribución primaria de costos indirectos tenemos dos, ¿ya? Aquí está. Estará, en este caso, la asignación directa de estos costos, ¿ya? En este caso, la distribución primaria va a asignar costos indirectos directamente a los departamentos de producción, ¿no? Es decir, la cuestión de los costos indirectos se va a aplicar de manera directa a cada departamento de producción. Listo. Asegurando que cada departamento, obviamente, sea la distribución de manera equitativa. Esa es la diferencia. En acá va a ser de manera directa la asignación y obviamente en este caso, pero verificando que haya una distribución justa de los costos generales. Cosa que no es lo mismo con respecto al prorrateo, ¿ya? En el prorrateo, ¿qué está pasando? ¿Ya? Se utilizan métodos de prorrateo, donde estos costos indirectos se distribuyen proporcionalmente según algún criterio previamente establecido. Recuerdan que en la anterior clase, en aula, les mostré, ¿no? No sé, digamos que tenemos tres departamentos, departamento A, B y C de producción. En el departamento A, imaginemos que se emplea el 30% de la producción. En el B, el otro 30%, hasta ahí sería 60%, y en el último, en el C, es el 40%. Entonces, ahí está, ¿ven? Tengo un indicador, ¿no? En base a ese criterio, en base a ese indicador, yo voy a hacer la distribución de los costos indirectos. Entonces, diré, para el departamento A sería el 30% de todos los costos indirectos. Para el departamento B el otro 30% y para el departamento C el otro 40%. Se entiende esa situación, ¿no? Es decir, ha habido un criterio o hay un indicador, ¿no? Que obviamente ha sido previamente establecido y en base a eso se hace este prorrateo, ¿no? Otro puede ser las horas de trabajo, no sé, las horas de X máquina, perdón, de X departamento son tantos, por ende se le va a asignar tanto, ¿no? Y al departamento B, otro tanto, dependiendo de las horas de trabajo o de las horas máquina, o y en el C, listo, va a variar en base a esa situación. Ahora puedo hacer por obreros, no sé, en el departamento hay tantos obreros, en el departamento hay tantos obreros. Es otro criterio que puedo. Esto ya habíamos hablado, son políticas de la empresa, ¿no? Esto tiene que definirse antes de, no puede destruirse en el curso. De que se puede cambiar, pero obviamente lo correcto sería que por lo menos, ¿no? Esto se emplee por lo menos un ejercicio fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque no se olviden que tiene que haber comparación, tanto políticas como métodos y demás, en este caso que vamos a aplicar en contabilidad, no podemos cambiarlos recurrentemente, ¿ya? Salvo que exista una situación muy específica, ¿no? Un cambio de normativa y demás. Claro, en ese momento sí, obligatoriamente tengo que cambiar, ¿no? Por ejemplo, el cálculo de los salarios. Cuando hay un incremento el primero, ¿no?
se modifica el salario mínimo nacional, obviamente tengo que hacer pues un cambio en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo que el año pasado, entonces varía, y aparte tengo que hacer un pago retroactivo a enero, ¿no? Eso me dice el decreto supremo que sale cada 1 de mayo. Bueno, hasta esta gestión. Veremos lo que pasa la próxima gestión, ¿no? Hasta aquí, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, molestia, inquietud, reclamo, declaración, denuncia? ¿Todo claro? Ya, está bien. Ya. Ya, ahora veremos la asignación de los costos indirectos a producción, ¿ya? Eh, a ver, ¿alguien me puede ayudar? Ademar Palacios, ¿estás ahí? Ademar a la 1, Ademar a las 2. Vamos a ir sacando gente, ¿no? Por eso no funcionan las clases virtuales, compañeros. Ya, Ademar a las 3. Chao, Ademar, nos vemos. Adiós. Ah, ya. Anaí, ¿estás ahí? Sí, licenciado. Estimada Anaí, ¿puedes leer, por favor, este Acá hay concepto? asignación de costos indirectos a la producción. La distribución secundaria de costos indirectos implica las costos provenientes de los departamentos de servicios hacia los departamentos de producción. Este proceso es crucial para asegurar que todos los costos asociados a la fabricación se reflejen adecuadamente en el costo total del producto. Ya, entonces, ¿estamos de acuerdo? Ya, a ver, quedaremos en esto, nuevamente. En esta distribución secundaria, ¿qué implica? Aquí dice, repitamos, la asignación de estos gastos provenientes de los departamentos de servicios hacia los departamentos de producción. ¿Ya? Este proceso es crucial para asegurar que todos los costos asociados a la fabricación se reflejen adecuadamente en el costo total del producto, ¿no? Y esto ya es una distribución secundaria. La primaria, habíamos dicho, una distribución directa a los departamentos o una distribución por prorrateo. Eso no se olviden, eso en la asignación primaria, ¿ya? En este caso, obviamente, ya va a cambiar. ¿Por qué? Porque está implicando ya los gastos también, ¿no? Provenientes de otros departamentos, ¿ya? Pero obviamente en la práctica se va a entender mejor, ¿no? Pero ahorita lo que quiero que capten es el concepto y quiero que eso no se olvide, ¿ya? Seguiremos. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Pues acá estén atentos, de verdad los voy a retirar como al otro compañero, si no atienden. Es en serio. No pongan sus emojis de tristeza. Ya, a ver, ¿dónde está? Luis Miguel, ¿estás ahí? Bueno, otra vez, otro se va a ir, ¿no? Buenas tardes, licenciada, sí estoy. Ya pues, don Luis Miguel, ya pues, deja de cantar, hermano, ya, por favor, lee. Ok. Métodos de asignación de costos. Existen dos métodos principales para la asignación de estos costos: el uso de bases y no recíprocas. Las bases recíprocas consideran, las interacciones entre los departamentos de servicios, mientras las bases no recíprocas asignan costos sin tener en cuenta estas interrelaciones, lo que puede simplificar el proceso de distribución. ¿Alguien sabe qué es una base recíproca y no recíproca? Por 5 puntos. A la 1, nadie, ¿eh? A las 2, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice, tengo una idea. Nombre y apellido primero. Arguata Josué. Josué Arguata, métele, hermano. Le dice, la recíproca es como algo general cuando se aplica el mismo costo independiendo de cuánto utilizado cada departamento. Así
utiliza o a la cantidad que hace, se le asigna un costo. Ya, está bien. Un ejemplo para que entiendan es como cuando tienen su ex, ¿no? A ver, ¿por qué? Es algo recíproco cuando se dan el mismo cariño, ¿no? Y hay el mismo feeling, eso es, ¿no? Y algo no es recíproco cuando uno da más y el otro no da más, esa es la realidad. Aplicando en el costeo, lo que dice su compañero es cierto, ¿ya? Cuando vamos a aplicar una base recíproca, obviamente se va a considerar qué está pasando o cuánto, digamos, ha llegado a consumirse, digamos, en X departamento. Pero cuando utilizamos una base que no es recíproca, no nos importa cuánta relación ha tenido X departamento o Y departamento, ¿no? Lo que en este caso, obviamente, va a simplificar este proceso, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí está bien el concepto. Ya te he anotado, estimado Josué Arguata, ¿no? Sí, le dice Josué Arguata. Ya, señor, gracias. Gracias, Liz. Va a ser acuerdo de los 5 puntos, pero el día que nos veamos en clase el martes, ¿ya? Ya, Liz. Gracias. Seguiremos, ¿ya? Ahora, veremos algunos ejemplos de departamentos, pero de servicios, ¿ya? Perdón. Mantenimiento. Ahora, ¿quién me va a ayudar? Ya, para que no duerman. Estimado Daniel, ¿estás ahí? Sí, licenciado, estoy aquí. Estimado Daniel, ¿podrías leer, por favor? Claro. Mantenimiento. El departamento de mantenimiento se encarga de asegurar el buen funcionamiento de la infraestructura y la maquinaria, realizando reparaciones y mantenimiento preventivo. El costo se suele prorratear en función del uso de las instalaciones por parte de otros departamentos. Ya. ¿Qué has entendido, Daniel, de eso? Que en realidad siempre es necesario, digamos, designar un costo a mantenimiento, que no sería gasto, porque obviamente este desembolso de dinero o esta erogación de dinero nos sirve para el buen funcionamiento de las máquinas. Obviamente, si infiere con costos, digamos, eh, adicionales, pero supongamos que se hace de manera mensual, pero la cuestión es para que la maquinaria funcione bien, ¿no? Ya. Ahora la pregunta es, ya, es un departamento, o sea, para vos, ¿qué sería? ¿Costo o gasto? El mantenimiento de la maquinaria. ¿Qué sería? Costo. Ya, ¿por qué? Porque es dinero que como que no es como que se suma al costo de los inventarios, pero es como que le da un valor más al hecho de, digamos, darle un buen funcionamiento con el paso del tiempo, en mis palabras. De allá, pero ¿sabes por qué? Está bien, pero el costo, ¿sabes por qué es costo? Porque estamos haciendo una erogación de dinero, un gasto, un desembolso de efectivo para el mantenimiento, ya sea preventivo. Ojo, preventivo es cuando que antes de que pase algo, ¿no? Antes de que los que tienen coche saben, ¿no? Cambio de aceite, esas cositas que son recurrentes, ¿no? Ahora, un cambio correctivo, un mantenimiento correctivo es cuando ya ha pasado algo, ¿no? No sé, sea en este caso mi máquina, no sé, ya no, no sé, no enciende por X o Z razón. Bueno, entonces es un correctivo. ¿Por qué? Porque ha pasado algo, ha pasado una situación y tengo que hacer la corrección, ¿no? Ahora, obviamente es costo porque estoy arreglando o estoy poniendo en mantenimiento o estoy previniendo para que no se arruinen estas máquinas que intervienen directamente en el proceso de producción, ¿ya? Entonces es por eso que es costo, ¿ya? Entonces esas cosas, esos detalles se olvidan. Ahora, obviamente ustedes podrían debatir y podríamos debatir todo, ¿no? Siempre me debaten con la norma tributaria, que si supera el 20%, incluso se vuelve es parte del activo, ya. Estas son cuestiones tributarias, ¿no? Entonces, al final depende de la política de la empresa, ¿no? Cómo hace el tratamiento, hasta cuánto va a ser qué, hasta cuánto va a ser actual. Entonces, esas cositas, como les digo, es parte de las políticas de la empresa, políticas contables que van a establecer, ¿no? Como empresa. Pero bueno, seguiremos, ¿ya? A ver, el servicio del comedor. ¿Quién me va a ayudar? Erika, Luzco, ¿puede ser? Buenas tardes, ¿Cómo está, licenciado. estimada Erika? ¿Puede leerlo, por favor? Muy bien, licenciado. Gracias. Servicio de comedor. El servicio de comedor proporciona alimentos y bebidas a los empleados, contribuyendo al bienestar dentro de la organización. Sus costos pueden distribuirse considerando la cantidad de comidas servidas o el número de empleados que utilizan el servicio. Ya. ¿Qué entiendes,
estimada Erika? El servicio de comedor licenciado, lo que he entendido es que va a la alimentación de los empleados, tanto administrativo como de producción, y ellas se hacen, es como digamos su horario, ¿no? O desayuno, cena, dependiendo de los horarios en que trabajen, para que puedan desempeñar mejor su trabajo. No necesariamente, pero ya. A ver, haremos lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Hay lugares, hay empresas, sobre todo en las empresas industriales, como hemos visto, ¿no ve? Los horarios son, perdón, continuos, ¿no? Entonces, no todas las empresas, pero hay empresas que brindan, digamos, como eh, ese adicional, digamos, ¿no? A sus trabajadores. No sé, y les brindan su almuerzo, digamos, ¿no? Brindan su almuerzo, si eso corresponde, dependiendo en qué horario están trabajando, ¿no? Puedes dar el almuerzo, puedes dar el desayuno, puedes dar su cena, ¿no? Dependiendo cómo están haciendo. Ahora, obviamente, este costo tiene que distribuirse. Ahora, miren, en esencia, ¿para quién debería ser este servicio en específico? O sea, debería ser para los obreros, porque los obreros trabajan generalmente en horario continuo. Los que son de la parte administrativa, ¿no? Generalmente son en horario discontinuo, salvo disposiciones específicas del Ministerio de Trabajo y demás, pero si no, no, ¿no? O sea, generalmente es, no sé, de 8:30 a 12:30 y en la tarde de 2:30 a 6:30 o de 9 a 12 y en la tarde de 3 a 7, no sé. Les estoy dando algunos ejemplos, ¿no? Por lo menos en el sector del altiplano, que es La Paz o el grupo, sí. Ya si vemos un poco en Santa Cruz, en Benipando, en Benipando sobre todo hay algunas instituciones que es públicas, privadas, hasta las 4 no trabajan. Esto obviamente, no sé, por el tema del clima y demás cuestiones, eso pueden averiguar, eso es cierto, ¿ya? O, no sé, trabajan hasta mediodía y vuelven a las 4, entonces tienen 4 horas, ¿por qué? Porque el calor es insoportable, no sé, y trabajan hasta más tarde, ¿no? Entonces es ya, pero estos servicios básicamente generalmente son para los obreros, ¿no? Y aquí, como dice, ¿no? Se pueden distribuir considerando la cantidad de comidas servidas o número de empleados que utilizan este servicio, ¿no? Entonces, básicamente está dando un ejemplo de cómo hacer la distribución de este servicio, ¿ya? Vámonos con energía eléctrica. Danitz, ¿estás ahí? Danitz, ¿no está? Ah, ya, interesante, no ha venido la Danitz. Ya. Entonces, a ver, Corani, Aileen Corani. Presente. ¿Cómo estás, Aileen? ¿Puedes leer la energía eléctrica? Sí, licenciado. Energía eléctrica. El Departamento de Energía Eléctrica es responsable de la provisión de energía para todas las operaciones. Los costos de energía pueden distribuirse según el consumo medido en kilovatios hora o la capacidad de las máquinas en uso. Ya. Es lo que hablamos la anterior sesión, ¿no? ¿No? En este caso, obviamente, este costo de energía se va a distribuir en base. Ahora, obviamente, si yo no tengo este tema del, de la cantidad de kilovatios que he consumido, ¿no ve? Entonces no puedo hacer la distribución, ¿no ve? Entonces, a ver, lo más recomendable sería que se pueda, en este caso, hacer eh, en la luz se puede, por lo menos en nuestro departamento se puede, es más sencillo sacar un medidor de luz que de agua. De agua sí es re complicado, ¿no? Pero el de luz, por ejemplo, es muy sencillo. Entonces, yo que sugeriría que se haga por departamentos o si se puede no sé, por oficinas, ¿no? Obviamente hablando de oficinas del departamento de producción, ¿no? Que será, no sé, el departamento A de producción, el departamento B, el departamento C, y así obviamente va a ser más fácil porque en la factura ya se ve cuántos kilovatios has consumido en tal mes y eso es más fácil de distribuir en ese costo, ¿no? ¿Ya? Eso es uno, ¿no? A ver, seguiremos. Aquí estamos. Recursos humanos. A ver, ¿quién está? Rolando Quispe, ¿está ahí?
Rolando. Sí, licenciado. Estimado Rolando, ¿puede leerlo, se, por favor? ¿Se me escucha? Se te escucha muy bien. Bien. Recursos humanos. El Departamento de Recursos Humanos gestiona el capital humano de la empresa, incluyendo la contratación, capacitación y gestión de personal. Sus costos pueden ser distribuidos en función del número de empleados o las horas de capacitación proporcionadas. ¿Qué entiendes, estimado Rolando? ¿Cómo ves eso? Que el Departamento de Recursos Humanos como gestiona eh, a bueno, de alguna manera gestiona a los empleados, por así decirlo. Ya, pero acá, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de De qué? sus, Contratación, capacitación y gestión, ¿ya? Y ahora en este caso, aquí dice, ¿qué dices? Que estos costos pueden ser distribuidos en función del número de empleados o las horas de capacitación proporcionadas. No sé si les ha pasado en su trabajo, ¿ya? Pueden preguntarles a sus papás, a sus mamás, a sus sugars, a lo que tengan, ¿ya? Ustedes están trabajando. En este caso, hay unas ciertas horas de capacitación, ¿no? Ciertas horas de capacitación, ¿ya? Eh, que brinda este tema del área de recursos humanos. En otras entidades se llama talento humano, unidad de gestión del talento humano, bueno, dependiendo ya. Pero obviamente, primero obviamente será pues, el proceso de selección y contratación del personal, ¿no? Pero a estas personas que yo estoy contratando, yo les hago una capacitación, ¿no? Por lo menos en donde yo trabajo, tenemos que tener 40 horas año de capacitación. Obviamente tiene que ser en el área, ¿no? No puede ser cualquier cosa, no en el área que trabajas. Seguramente por entidades eso varía, puede ser más, puede ser menos, ¿no? Y una de dos, o te dan la opción de que tú hagas tus cursos afuera, ahí obviamente el costo tú lo asumes, ¿no? Tú lo asumes como trabajador, o en su defecto, si ellos te capacitan, obviamente te van a pedir que tú estés, que tú apruebes el curso, obviamente, que participes en el curso y que asistas a las clases, ¿no? Eso es obviamente, ¿no? Entonces, ese curso obviamente se puede distribuir. Puedo decir número de empleados capacitados proyectado, digamos, entre número de empleados capacitados efectivamente, aprobado. ¿No? Entonces, en base a eso yo puedo hacer la distribución, ¿no? E incluso ahí se puede sumar, ¿no? ¿Cuánto me está costando la capacitación por empleado? Esos datos yo puedo sacar eso. Simplemente es una división sencilla, ¿no? En base a lo que yo he gastado, no sé, por gestión, ¿no? Por trabajador. Ya, seguiremos, ¿ya? Hablaremos de los métodos de costos, de distribución de costos indirectos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos en este caso de los métodos de distribución de costos indirectos, ¿ya? En este caso, se utilizan tres enfoques principales, ¿ya? El método directo, que asigna costo únicamente a los departamentos de producción, eso habíamos dicho, sin considerar los servicios entre departamentos, ¿no? Servicios que he mostrado hace rato, que son los otros cuatro, ¿no? El método escalonado distribuye estos costos en un orden jerárquico, considerando la cantidad de servicios prestados entre los departamentos de servicios. Es decir, el que tiene más, a ese asigna más. El que tiene menos, así va bajando, ¿no? Y por último, el método algebraico, que utiliza ecuaciones simultáneas para abordar la asignación recíproca de costos entre departamentos de servicios, permitiendo una mayor precisión en la distribución, ¿ya? Obviamente, en la práctica lo vamos a ver ya con más fiabilidad, pero ahora los conceptos son los que tienen que aprender. Ahora veremos los métodos directos de distribución, ¿ya? Perdón. Ahora, ven, un segundo. Ya. Estos métodos directos perdón, ¿dónde estamos? Lo siento. Los métodos directos de distribución, ¿ya?
es adecuado para interacciones mínimas. Este método es adecuado cuando no hay interacciones significativas entre los departamentos de servicio, ¿no? Por eso es método directo, ¿no? Pero eso me dice, ¿no? Es adecuado cuando hay interacciones mínimas entre esos departamentos. Es decir, no tendría que haber mucha fluidez, ¿ya? La distribución directa a la producción, que es otro. Los costos se distribuyen directamente a los departamentos sin considerar otros servicios recibidos. Solo me enfoco en lo de producción, nada de los servicios, ¿no? Y obviamente la precisión en la asignación. Es importante que los costos sean calculados y asignados con precisión para reflejar la realidad operativa, es decir, para verificar si estos procesos de producción cómo se están haciendo en la realidad, ¿no? Y obviamente a partir de eso ya podemos hacer las mejoras, podemos, como les decía en la anterior clase, podemos suprimir tal vez algunos pasos, ¿no? De ese procedimiento y obviamente eso me ahorra dinero, obviamente me disminuye el costo, que al final del día es lo que queremos, disminuir los costos para maximizar los beneficios, los ingresos, ¿no? Eso es lo que queremos al final del día como empresa, ¿no? Con fines de lucro, obviamente. Veremos el método escalonado de distribución, ¿ya? En este caso, la distribución eficiente de estos costos, ¿ya? Este método, ¿qué va a asegurar? Que los costos de los departamentos de servicios se asignen de manera eficiente y en función de la cantidad de servicios proporcionados a otros departamentos. Ah, aquí sí hay una interrelación, ¿se dan cuenta? Porque hay una interrelación entre el departamento de servicios y a los otros departamentos. ¿Qué servicio le ha proporcionado? ¿No? Y se asignan primero los costos del departamento que apoya a la mayor cantidad de departamentos, lo que permite una distribución más justa y precisa, ¿no? Es lo que veíamos hace un minuto. ¿No? Y bueno, hay que considerar las interacciones, ¿no? Es lo que decíamos. En el otro, en el directo, no se consideran las interacciones, ¿ya? O tendríamos que considerar a alguien que para la distribución de el costeo directo, que no exista interacciones muy fluidas, ¿no? Pero en este caso, la consideración de interacciones sí es importante porque permite tener en cuenta las interacciones entre estos departamentos, entre los diferentes departamentos de servicios, para garantizar qué cosa, que estos costos no se ignoren al ser distribuidos a los departamentos de producción, ¿no? Esa es la finalidad. Ya para cerrar, veremos este tema de la asignación recíproca de costos y la comparación con otros métodos, ¿ya? Ya, a ver. En este caso, la asignación recíproca de costos. El método algebraico, entonces, utiliza un sistema de ecuaciones simultáneas para distribuir costos indirectos de fabricación entre departamentos de servicio. Así que van a desempolvar su libro de cálculo y van a revisar otra vez, ¿ya? Porque algo de esto vamos a ver con sistemas de ecuaciones, ¿ya? Este enfoque permite considerar las interacciones y servicios recíprocos entre los diferentes departamentos, lo que va a proporcionar obviamente una asignación más precisa de los costos. Es un método algebraico, matemático, como le quieran ver, obviamente va a ser mucho más preciso porque va a tomar en cuenta todas estas situaciones, ¿no? De interacciones, de los servicios, sean, sean sido recíprocos, ¿no? Entre los diferentes departamentos. Eso es lo importante en esto. Y obviamente se utiliza, en este caso, ecuaciones, ¿no? ¿Ya? Y veremos, a ver. Comparación con otros métodos, ¿no? A ver, en contraste, ¿ya? Otros métodos como el directo o el escalonado no toman en cuenta relaciones recíprocas, ¿ven? A diferencia de este, ¿no? Que es el algebraico, ¿ya? Esto obviamente puede llevar a una distribución menos equitativa de estos costos, ¿no? Ya que obviamente van a generar el impacto que los servicios de un departamento tienen sobre otro. Entonces, si lo quieren de esta manera, el método más preciso sería el algebraico porque toma en cuenta todos estos detalles, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene tal vez alguna duda antes de finalizar? Por favor. Leeremos lo último. Ahora sí, alguien que me ayude acá. Carlos está. ¿O no ha entrado? No hay Carlos. Ok. Espero que no aparezcan en la lista, ¿no? Kingdom, Lipacho, ¿estás? Kingdom a la una. Sí, Lice. Señor, lea lo último, por favor. Ya, ¿el título más leo, Lice, o solo Todo lo la que letra? quieras. No, mentira, ya léelo todo. Ya. Importancia de la distribución de costos indirectos.
Una adecuada distribución de los costos indirectos asegura que todos los departamentos reflejen fielmente los gastos asociados a su operación. Esto no solo facilita la toma de decisiones estratégicas, sino que también mejora la eficiencia operativa al permitir identificar áreas de ahorro y optimización. Ya, entonces, la distribución de estos costos indirectos es importante, es muy importante. Y obviamente es mucho más compleja, como lo habrán visto. ¿No ve? Es mucho más compleja. No es tan sencilla como se ha visto en el tema de la mano de obra directa o indirecta, o en el tema de los materiales directos o indirectos, ¿no? Pues sí, hermano, gracias. Perdón. Es que estoy en la oficina, me disculpo. Ya. Entonces, eso, ¿no? Y como habíamos visto ya, obviamente ahora estamos viendo de manera teórica los métodos de distribución. Lo vamos a aplicar ya cuando volvamos a las aulas, espero el día martes, ¿ya? Entonces, lo que queremos es hacer eso, ¿no? Es ver, es decir, tienen que aprender ustedes a hacer la distribución de estos cursos en base a los métodos. ¿Por qué? Porque el examen hasta donde lleguemos, seguramente un ejercicio por lo menos va a ser desde materiales indirectos, perdón, materiales directos, materiales indirectos, mano de obra directa, mano de obra indirecta y los costos indirectos, ¿no? Es decir, tienen que ver la distribución y todas esas cosas para poder ver esas situaciones, ¿no? Si no tienen más consultas, vamos a acabar esta presentación y vamos a ir a la siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Consulta? ¿Molestia? ¿Inquietud? ¿Reclamo? Ya, señores. Ahora sí. Prendan sus cámaras para la segunda toma. Belén, ¿estás lista? Sí, licenciado. Ya, vamos. Los que no activan los borras nomás de la lista. Dejen de dormir, pues, están en su cama. Y mire, ¿quién está en su minibús ahí? José Argata, ¿dónde estás? Vaya a su casa. A ver, ¿quién más está? ¿Quién más está en la calle? A ver. ¿Por qué no viven en sus casas? ¿Qué pasó? Vayan a sus casas, muchachos, tanto frío. Listo, licenciado. Gracias, Belén, muchas gracias. Ya. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos quedado recién? Eso no ve, pero ahora no corresponde porque como están durmiendo, entonces vamos a avanzar nomás ya. Iván, ya no llores. Ya. 5 minutos, ¿ya? Ahorita es y 45 es. Hasta y 50, ¿ya? 5 minutos. Y 50 se vuelven a... no, perdón, ¿y 50? No. Ah, sí, y 50 se vuelven a... o sea, apagan sus cámaras y solo lo prenden, ¿ya? Y 50 en punto. 5 minutos. Vayan a tomar agua, hagan lo que sea, un cafecito, ¿ya? Decir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre.